Gracias también a Alejandro Cepeda por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas placer estar aquí. Muchas gracias, Niria. Buen viernes. Sí, ¿verdad? A ti y a Excelente todos. viernes, ¿no? Ya estamos hasta planeando vacaciones. Ya huele a verano. Ya huele a verano, así es. Pero además estamos platicando, previamente siempre hablamos un poquito de los temas que vamos a abordar en la mesa de análisis. Me parece bien interesante lo que se viene ya para las elecciones del próximo 4 de junio, por allá en Coahuila y Estado de México. En la semana y previamente hemos tenido por acá algunos análisis muy interesantes sobre este tema, que si Estado de México va para Morena, que si Coahuila va para el PRI, que si son históricas porque además durante casi 100 años el PRI ha mantenido la gubernatura en estos dos estados, y yo agregaría, aunado a lo que ustedes vayan a comentar, que también es una prueba de fuego, la primera gran prueba de fuego para Guadalupe Tadei al frente del INE, del Instituto Nacional Electoral, a unos meses de tomar las riendas del máximo órgano electoral de nuestro país. Elecciones muy importantes porque también son el preámbulo de lo que viene para el 2024. Entonces, escuchémoslos a ustedes. Iniciamos en esta ocasión contigo, Alejandro. Adelante. Claro, perfecto. Adelante. Pues como bien mencionas, ¿no? Creo que es una prueba de fuego tanto para el INE como también para las elecciones presidenciales del próximo año. Como bien sabemos, pues el Estado de México es el estado con más población dentro de México, entonces eso significa que una gran parte del padrón electoral se encuentra ahí. En específico, 12.6 millones de personas se encuentran en el padrón electoral ahí en el Estado de México, y ahí encontramos 10 municipios que son claves, ¿no? Por ejemplo, en Ecatepec solamente tenemos un padrón electoral como de 1.251 millones de personas. Wow. Entonces, imaginémonos, solamente con Ecatepec y con Nezahualcóyotl, eso equivale a todo el estado de Sonora en cuestión de votantes. Imagínense, es una locura, ¿no? O sea, entonces sí, quiere decir que el aparato que se debe desplegar Exacto. para ello es inmenso, ¿no? Sí, el 13% del padrón electoral nacional solamente se encuentra en el Estado de México. Entonces, el hecho de ganar una elección dentro de ahí, con el margen que actualmente se tiene para ganar por parte de Morena, según algunas encuestas, que ronda alrededor entre el 20, 15%, ¿no? Las encuestas un poco que, digamos, que le dan un poco de ventaja, digámosle, a Alejandra del Moral, la candidata por la alianza del PRI, PAN, PRD. Pues hay una diferencia de 10 puntos entre Morena y ella, ¿no? Entonces, definitivamente la elección del Estado de México creo que es la que tiene un poco más de atención en este momento, porque eso decidirá en cierto sentido pues qué tanta ventaja se tiene en el lugar en donde hay un padrón electoral más grande y en el lugar que probablemente defina muchas veces quién gana una elección presidencial por la cantidad de votos que se tiene ahí. Entonces, pues yo creo que los ojos específicamente este domingo van a estar ahí en el Estado de México, que pues obviamente tenemos la elección en Coahuila, que también ha dado ahí algunas cuestiones de qué hablar. Inclusive creo hace 2 semanas hubo hasta un incendio dentro del Consejo Estatal Electoral de ahí de Coahuila, que no alcanzó al parecer a prosperar, digamos, el incendio, y no quemó boletas ni nada, pero las boletas ya se encontraban dentro de ahí del OPLE, ¿no? Del organismo público Que luego local esto electoral. siempre genera mucha Claro, rispidez suspicacia, y pone tenso el ambiente, ¿no? Claro. Sí, de por sí son elecciones, ya está tenso el ambiente, imaginemos con ese tipo de situaciones, ¿no? Han habido otro tipo de cuestiones ahí, como por ejemplo en Coahuila hubo la cancelación del voto electrónico, que creo que eso también es de relevancia, ¿no? Ya que estamos un poco con el tema de cómo le va a ir al INE, ¿no? Es la primera elección de la consejera presidenta a nivel nacional, ¿no? Entonces, el hecho de la cancelación del voto electrónico a mí se me hizo una buena decisión. Creo que todos queremos hacer esa transición tecnológica, ¿no? De ya ir hacia el voto electrónico, pero realmente si no hay una certeza al 100% de que no va a haber algún tipo de ahí de maniobrabilidad con el voto por medio de las urnas electrónicas, pues mejor cancelarlo, pues, ¿no? Y hasta la fecha ha habido diversos estudios que apuntan que el voto electrónico todavía no estamos en un punto en donde es tan seguro como el voto
pues, el voto manuscrito, ¿no? Digámosle, de Sí, el cierta que forma. hacemos, pues, normalmente, ¿no? Y otra cuestión, regresando a las elecciones del Estado de México, no sé si vieron El País en la última semana y lo que sacaron sobre Alejandra del Moral, sobre el tema de los 5,000 millones que se fueron en empresas fantasmas, que no, al parecer, Alejandra del Moral era la secretaria de Desarrollo Social de ahí el Estado, que bajo su mandato dentro de ahí la Secretaría de Desarrollo Social, pues se dieron contratos pues bastante fuertes con personas que se encuentran relacionadas con ella, incluso diputadas que están actualmente en el Congreso del Estado, que eran parte de su equipo, bueno, que son parte de su equipo de campaña, pues se vieron involucradas en ese tipo de situaciones. Entonces creo que pues una semana antes de las elecciones, creo 2 días antes de su cierre de campaña salió, inclusive no sé si vieron el noticiero de N+, en donde sale la conductora a decir pues que tenían previsto que un día antes pues Alejandra del Moral fuera y terminó por no ir, inclusive canceló su cierre de campaña, creo que en Tlalnepantla, ¿no? Y iba a ser, lo canceló, entonces creo que pues esto demuestra que definitivamente tocaron fibras, y pues, Algo anda mal, sí. Sí, veremos cómo impacta eso, ¿no? Si había un 20%, por ejemplo, de diferencia según las encuestadoras entre la maestra Delfina y Alejandra del Moral, pues veremos cómo amplía Yo creo que tema. sí puede afectar bastante. Claro. Bueno, en fin. Iván. Sí, estoy de acuerdo en que sí la elección en el Estado de México principalmente, más que la de Coahuila, refleja un norte, una antesala de lo que viene en el panorama para la elección federal en 2024, la presidencial. Nada más sí haría una acotación. En procesos diferentes, procesos federales, no necesariamente los resultados de la elección del Estado de México han definido o han sido decisivos en la elección presidencial. Por ejemplo, el caso de Arturo Montiel, que ganó la elección en el 99. En 2000 ganó Fox, o en 2005 ganó Peña Nieto del Estado de México y Felipe Calderón ganó la presidencia. No, es que de hecho la alternancia nunca ha tocado ni ha, creo yo, impactado en el Estado de México en realidad. Exacto, ¿no? sí. Si gana esta vez Morena, que como dice Alejandro es lo más probable según las encuestas, pues sería la primera vez que habría alternancia, ¿no? A diferencia de Coahuila, que a la fecha y por cómo se ven las encuestas, no hay tanto margen de posibilidad. Sin embargo, sí ahí lo que estaba comentando, no necesariamente el reflejo de los resultados de la elección en el Estado de México son una prueba de fuego para los resultados en una elección presidencial. Ahí cabría hacer una diferencia entre que no es lo mismo ahorita el liderazgo nacional que tiene una figura como el presidente, que según lo que discutíamos la semana pasada con el los nivel niveles de aprobación que ¿no? tiene es altísimo, ya en su momento los presidentes salientes pues ya estaban muy desgastados, ¿no? En este caso Ernesto Zedillo, que lo mencionaba con relación con Fox, y luego ya Fox en relación con Felipe Calderón, ¿no? Entonces, sí sería un primer momento donde yo diría no es un demostrativo necesario de cómo va a fluir la elección federal, pero sí es un evento muy importante, ¿no? O sea, la elección del Estado de México yo creo que es de las elecciones estatales más esperadas. O sea, como también decía Alejandro, es el estado con el mayor padrón electoral, con la mayor lista nominal. Son 12.6 millones de personas las que pueden salir a votar este año, y que precisamente hay un antecedente próximo que fue la elección de 2017 también, que precisamente compitió Delfina Gómez contra Del Mazo, y el margen de victoria de Del Mazo fue de 1%, 1.5%, ¿no? Estuvo muy reñido. Ajá, pues, ¿no? Inclusive era impugnable la elección, y ahí fue un problema. Delfín estuvo a punto de ganar si hubiera ido en alianza con el PT, ¿no? Semanas antes de la elección en ese año, el PT sale a decir que va a apoyar finalmente la candidatura de Delfina, pero ya era muy poco tiempo para que su voto duro pudiera movilizarse, ¿no? Entonces fue una elección muy cerrada en ese entonces. Este año ya vemos un panorama
todavía de mayor desgaste para el PRI a nivel local, a nivel federal, donde yo diría que no solo va a impactar fibras dentro de la misma competencia electoral entre las dos fuerzas políticas que ahorita vemos en el Estado, sino va a ser ahí sí una antesala para el acomodo de los grupos de poder que ahorita forman parte de la oposición. Sí, Por sí, un sí. lado, el mismo PRI, que yo creo que si hay un resultado que en el Estado de México no les favorece, y en Coahuila sí, un reacomodo interno en los liderazgos, en el sentido de que el grupo Coahuila, Durango, se fortalece, y eso conlleva a que Rubén Moreira, Humberto Moreira, Miguel Riquelme, que son las principales figuras de esa parte del país, se fortalecen en detrimento de Alejandro Moreno, ¿no? Entonces, ya la competencia real o la negociación real que podrá jugar el PRI para 2024 ya no la tendría Alejandro Moreno, a pesar de que pueda ser el dirigente nacional todavía para ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional ahorita yo creo que está viendo una prueba de fuego en torno a cómo va a negociar la presidencial, que ellos ya han dicho, y yo creo que con toda razón, que son quienes van a poner al candidato, ¿no? El PRI ya no está en condiciones reales de poner un candidato, el PRD mucho Aún menos. y con la fuerza del grupo Coahuila no le alcanzaría, Pues no, por ejemplo, al PRI. Porque Coahuila representa 2.3 millones del padrón electoral. Okay. O sea, perdón, la lista nominal son 2.3 millones de personas. Son muy poquitas a comparación del padrón electoral en todo el país, que son 99 millones de personas, ¿no? Entonces, aún así es muy poca población votante en Coahuila. Sin embargo, es, además de Durango, el único estado que estaría gobernando el PRI, y ambos, pues, de alguna manera, son encabezados por figuras afines Así es. a este grupo, ¿no? A los Moreira. Entonces, yo creo que ahí sí se fortalece un grupo político dentro del mismo PRI, y en el PAN, lo que comentaba, se estaría viendo un desligamiento un poco de la alianza, ¿no? Lo que ya también comentábamos la vez pasada, y me llama la atención el anuncio ya muy recurrente de Movimiento Ciudadano, ¿no? Donde yo sí vería otra vez una alianza entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, y el PRI a ver quién sabe dónde. El tener las perspectivas más allá incluso de las encuestas, ¿no? De qué grupos políticos están jugando aquí. A mí algo que respecto a esto también digo, queda claro, ¿no? Los porcentajes incluso, tanto en Coahuila como en Estado de México, creo que también va a ser interesante observar el voto de castigo, el porcentaje de abstención también. Creo que hacia dónde camina, porque eso también tiene que traer un análisis precisamente para las elecciones presidenciales, ¿no? También la capacidad de movilización, vamos a ver si aún el PRI la tiene, porque es algo de lo que hace mucho gala, ¿no? De su voto duro. Son expertos. Sí, pues, como que dice todo esto del mapacheo y que no sé, que todas las estrategias que ellos ocupan históricamente y que se defienden incluso, ¿no? Mucho, sobre todo en el Estado de México. Y estoy segura que, híjole, han salido hasta videos, ¿no? Donde dicen, están preparando cómo operar, ¿no? Y también, el Estado de México, en el caso de Morena, de la maestra Delfina, pues también, creo que las estructuras que ha creado Morena son impresionantes. Creo que esto también va a ser la oportunidad de observar tres cosas, ¿no? Lo mencionaba, la abstención, el voto de castigo y la capacidad de movilizar también, ¿no? El voto de las personas. Otro punto que se me hace muy interesante y creo que sí quiero destacar es el hecho de que sean candidatas mujeres, ¿no? O sea, creo que es la primera, se va a tener una gobernadora en el Estado de México, de verdad, pues es una valiosa oportunidad también y que estemos incluso, ¿no? Con unos perfiles, con un grupo que había sido muy arraigado incluso en la participación política de las mujeres, ¿no? Creo que es un punto muy importante destacar. Ambas igual con experiencia ya en la administración pública, en este caso, bueno, la maestra Delfina pues funcionaria también, Alejandra del Moral pues también presidenta municipal, entonces creo que hay ya experiencia, ¿no? De ambas también en el ejercicio de gobierno bastante. Lamentablemente también ambas tienen casos de corrupción. También yo creo que es algo importante que la población tiene, que ha tomado en cuenta, que algunos los ha hecho cambiar de opinión, algunas no.
Pero creo que ahora sí, pues en la situación de Delfina, que ha perseguido durante toda la campaña, sin embargo, creo que ha habido una capacidad de gestión de crisis muy interesante también a nivel de estrategia política, y en el caso de Alejandra del Moral, su bomba que le saltaron ahorita, y que muestra también la poca capacidad de gestión de crisis política que hubo ahí, porque de plano no hubo una manera de cómo responder, ¿no? ¿Cómo reaccionar? De verdad fue como algo que se paralizó, ¿no? Entonces también ha sido interesante porque yéndome un poquito como ya en el plano de campaña y todo este procedimiento, sí creo que en ese sentido los ambientes cuentan mucho también en el grupo estratégico de campaña, de comunicación política, por ejemplo, ¿no? En el caso pues de la maestra Delfina sí se ha visto un ambiente de alegría, no pensando en ganar la campaña, sino pensando en gobernar. O sea, creo que sí queda claro este ambiente que se vive en su mismo equipo. Oye, Luis, ¿no? y quiero nada más agregar un punto porque me parece interesante esto que estás precisando de que sí o sí en el Estado de México pues va a ser una gobernadora, va a ser mujer, y además el Estado de México tiene el índice más alto de feminicidios en todo el país. Y cuando hablas de oportunidad, yo creo que también es una oportunidad en este tema, porque, quien esté gobernando tiene que tener como prioridad garantizar la seguridad de todas y de todos. Pero cuando está una mujer, pues se espera que haya una mayor sensibilidad en cuanto a estos temas para con las mujeres también, ¿no? Entonces yo creo que también es una oportunidad desde esta perspectiva, ¿no? En mi opinión. Totalmente, sí, y hay muchos temas que duelen al Estado de México, incluso que son por la cantidad de población afectada, son problemas públicos que están en la agenda nacional. Entonces creo que la gobernadora que tome posesión y que haga sus ejercicios definitivamente tiene que ser una persona sensible, y es todo un reto gobernar el Estado de México por su diversidad geográfica, su diversidad social, política y económica, ¿no? Entonces de verdad creo que ahí sí es un paquetote, ¿no? Del cual sí se debe reconocer, ¿no? Y que ambas tienen una carrera política ya madura, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso. Y volviendo un poquito a este punto, ¿no? De que sí es un hecho que yo he visto que al menos la percepción en la ciudadanía del lado de la maestra Delfina, pues ha sido una persona cercana a la gente. O sea, ha sido una persona muy de territorio. Entonces creo que se destaca esa parte. Y en el caso de Alejandra, pues más que nada ahí la visión que se ha querido impulsar, ¿no? Es hasta esta frase de valiente, ¿no? Sin embargo, todo eso comunica, cuenta, también la percepción política es bien importante, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el ejercicio. Ya hablábamos de la antesala, la presidencial. Se me hace muy interesante también. Que me parece esa antesala también desde el punto de vista que comentabas al principio de la cantidad de votantes, de los ánimos porque se va calentando pues también el panorama, y lo que siempre se quiere con las elecciones o con cada jornada es ir venciendo la abstinencia, ¿no? Exacto. Que sabemos que ese es un reto también, ¿no? Totalmente. Incluso ayer leí un artículo como que decían, prepárense, pasando las elecciones de junio, perdón, del 5 de junio, no, de 4, perdón, ¿verdad? Pues se viene ya toda la grilla nacional, totalmente, ¿no? Sí. Creo que, se viene con todo, ¿no? Pero creo que es un ejercicio muy importante, todos los ojos están ahí. En el caso de Coahuila también, pues ahí las fracturas también de las coaliciones, ¿no? Las hay en alianza, los hay en la coalición, también creo que es algo muy interesante observar de qué manera va a permear en los resultados. Las encuestas también ahí marcan, en este caso contrario, ¿no? O también una distancia bastante importante respecto a Manolo y Guadiana, ¿no? Entonces creo que, pues ahí, creo que lo que decía Iván se me hace muy interesante, lo había pensado, pues define mucho también el comportamiento de la alianza Va por México, ¿no? O sea, el poder, yo estoy segura que en el caso remoto de que llegara a ganar Alejandra del Moral, pues bueno, el comportamiento del presidente del PRI sería muy diferente, ¿no? Si ya de por sí por ahí anda en una situación, pues de negociar y aventar la piedra para ver cómo venden
vulgarmente se dice a veces su amor, ¿no? Dentro de una coalición, ¿no? O sea, creo que sí es como... Sí, hay que decirlo como es. Bueno, muy interesante en esta parte. Entonces, definitivamente, ¿no? Pues todo Sí. indica que en el caso de Coahuila, ahí sí beneficia precisamente el grupo de Rubén Moreira, en este caso de aquí de Estado de México. Sin embargo, también Sí. yo creo que aunque se pierda, pues definitivamente el PRI va a contabilizar cada uno de los votos obtenidos. Por ¿no? supuesto. Entonces, y eso también se vende en política, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, esperemos lo mejor y sobre todo que la ciudadanía participe, esa sería la invitación. ¿No? Lo que ocurrió hace 14 años, un 5 de junio, al sur de la ciudad de Hermosillo, el incendio de la guardería ABC, un suceso muy lamentable. Ya son 14 años y han pasado ya bastante tiempo, todavía hay por ahí esta exigencia de justicia. Se han implementado también leyes para el cuidado de nuestras infancias, las estancias infantiles, cómo poder tener una mayor seguridad para las niñas y para los niños, en fin, muchísimo que ha pasado. Vamos a empezar, Luz, contigo, si te parece, en este tema de la guardería ABC. Sí, no, pues yo creo que lo primero que sigue en deuda es la impunidad, ¿no? Creo que es algo que duele y a pesar de estos 14 años, a pesar de que haya ya sentencias, no se ha logrado precisamente, ¿no? Pues se tiene que estar correteando precisamente a la justicia y eso duele porque no debería pasar, ¿no? No debería pasar ante crímenes que hay responsables identificados, ¿no? Que debería ser tu derecho a acceder a la justicia, debe ser, ¿no? Entonces creo que es una parte que sigue pendiente. Sin embargo, yo quiero destacar también precisamente la lucha del colectivo de padres y madres que han seguido a pesar del cansancio, a pesar de tocar las puertas, ¿no? Han logrado incluso esta ley precisamente general de prestación de servicios en centros de cuidado infantil. Creo que es una deuda también e incluso lo voy a alinear un poquito como la conversación ahorita que hay sobre los sistemas de cuidados y entre eso precisamente creo que sí debe reconocerse muchísimo a partir de una situación tan lamentable la lucha de los padres y las madres de la situación de aquí de la guardería ABC porque han sentado las bases para regularizar, poner las bases de calidad y regularización de todos los centros de cuidado infantil, ¿no? Porque ha sido una deuda pendiente en nuestro país. Incluso, pues hay, y a partir de esta situación se ha dado una tarea también los gobiernos precisamente a identificar las guarderías que son clandestinas y que precisamente cometen una negligencia terrible con las niñas y niños que están sujetos de cuidado, ¿no? Al no tener precisamente todos los protocolos de protección civil, de cuidados de alimentación, de desarrollo infantil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir, sigue precisamente, ¿no? Los papás y mamás entiendo el dolor precisamente, ¿no? Que hay de ver la justicia y justicia mediante la justicia penal, ¿no? De que estén en la cárcel las y los responsables y no se tiene que descansar hasta que se logre, porque es un hecho, ¿no? Incluso lamentablemente sí personas, autoridades incluso autoridades federales, ¿no? De la Administración Pública Federal de 2009, o sea, sigue permeando y siguió permeando incluso en los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivó en una total opacidad precisamente en el seguimiento a los casos, ¿no? Entonces, pues el llamado es de justicia y esto no se acaba hasta que se resuelva y se quite la impunidad de esta situación, ¿no? Porque no puede ser posible. Lo que sí es reconocer también incluso la labor ahorita que he leído un poco sobre las brigadas que en este compromiso que ha hecho el gobernador del estado, ¿no? Para verificar también y revisar los centros de asistencia social de cuidado infantil que hay aquí en Sonora, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, por aquí se ha buscado revisar la labor de 167 guarderías registradas, por ejemplo, en la entidad, más de 1,000 preescolares públicos y 288 preescolares particulares, ¿no? Es parte
parte también de un ejercicio con una visión de mejora, de política pública, ¿no? También por esta parte que sigue pendiente este llamado, pero mi reconocimiento a esta lucha que se hace también para que nunca más vuelva a suceder, Así ¿no? es. Ni en Sonora, ni en todo el país, ¿no? Sí. Y que algo sí, es eso, ¿no? Que ahorita se está impulsando un sistema de cuidados muy en el lado del componente de género, de los cuidadores también, pero también se está hablando del componente de la calidad, y para mí es muy importante, y esta ley del 5 de junio son unas bases bien claves para agregar y fortalecer el componente de calidad de los centros de cuidado infantil. Así es. Iván. Sí, precisamente Luz tocó una palabra que yo creo que es lo que define el caso, que hasta llegar aquí, o sea, veo que es uno de los casos que les ha vivido el Estado más tristes, más lamentables, y que toca las fibras no solo de las familias afectadas, ¿no? Sino de toda la gente en el Estado. Impunidad, yo creo que sí es la palabra que define todo el hecho, y que en esta impunidad, en esta vorágine de búsqueda de justicia, hasta que algunos, por ejemplo, Juan Molinar Orcasitas, que fue el director del IMSS en ese entonces, antes le llegó la justicia de la muerte a que la justicia Falleció, es verdad, civil, falleció. ¿no? La justicia dentro de las leyes de los hombres, ¿no? y las mujeres. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese entonces para poder ser juzgados, ¿no? O sea, hay muchos actores que jugaron parte del escenario, ¿no? O sea, estaba pues, el mismo alcalde de ese entonces, Ernesto Gándara, que fue candidato recientemente, pues, el mismo gobernador de ese entonces, Eduardo Burs, y toda la familia que de una u otra manera tiene vínculos con el apellido Gómez del Campo, ¿no? O sea, creo que sí, sin politizar esto, a final de cuentas, la política juega un papel muy importante en la toma de decisiones públicas, ¿no? Luz menciona el tema de la ley 5 de julio, creo que fue un resultado de estos esfuerzos por reparar el daño de las personas afectadas. Son 14 años donde pues se han hecho algunos esfuerzos institucionales, pero que todavía falta mucho por trabajar, ¿no? O sea, el tema de la garantía de niñas, niños y adolescentes de alguna manera históricamente se ha ninguneado, porque no, por un lado, no son votantes, por otro lado, también son sujetos de tutela, que a veces la tutela también como que te hace ver como ciudadano o persona de segunda. Entonces creo que sí hay que hacer un trabajo también, un esfuerzo social por el reconocimiento y al mismo tiempo el respeto a los derechos de las infancias, ¿no? O sea, pues desde el mismo derecho a la alimentación, desde el mismo derecho a la educación, en los mismos trabajos de cuidados, que es un debate muy importante que se está haciendo ahorita, como lo mencionaba también Luz. La política de cuidados ahorita es un reflejo de a dónde queremos ir como sociedad, no solo en cuanto a niñas y niños, sino también personas con discapacidad, también personas adultas mayores, pero que finalmente las niñas y niños quedan en una excesiva vulnerabilidad, ¿no? Sea por la violencia que existe en el hogar, sea por las actividades económicas en las que están padres y madres y que no pueden cuidarlos completamente y que quedan al resguardo de espacios institucionalizados, por ejemplo los albergues o bien las guarderías, ¿no? En este caso sí las guarderías tienen que cumplir ciertos criterios de calidad, de protección civil, ser espacios seguros para su estancia, y que fue uno de los problemas esenciales que provocó el incendio, ¿no? La guardería en ese entonces no cumplía con los criterios de calidad, no estaba certificada en protección civil y estaba en un espacio que compartía con un área que pudiera ser riesgosa en materia de incendios, ¿no? Y así lo fue, que al final de cuentas, ¿no? Así es. Alejandro. Sí, bueno, pues yo creo que todos los sonorenses y los hermosillenses recuerdan ese 5 de junio del 2009 de forma muy clara, ¿no? Ya ven que estos eventos traumáticos, usualmente uno se puede posicionar
en el momento exacto en que se enteró de este evento traumático, ¿no? Yo creo que le podemos preguntar a cualquier hermosillense qué estaba haciendo precisamente ese día cuando se enteró y les va a poder decir, ¿no? Entonces... O cómo se enteró también. Sí, o cómo se enteró. Y recordemos, bueno, para mí ese día fue algo completamente extraño porque había un silencio sepulcral en toda la ciudad, la gente no salía a las calles. Era algo... Nadie quería hablar del tema porque no sabían cómo manejarlo realmente, de lo que estaba sucediendo. Simplemente se escuchaban las ambulancias ir y venir por toda la ciudad. Fue un evento, creo, traumático, creo, digámosle, para todos los sonorenses, todos los hermosillenses y todo México. Porque la verdad creo que ha sido una de de los eventos, como les digo, más traumáticos de todo México. Se ha intentado, creo, reparar el daño, resarcir esto que sucedió, por ejemplo, con el decreto emitido, creo que fue el año pasado, en donde se le iba a dar una beca vitalicia, ¿no? a todas las personas que hayan salido lesionadas por este evento. Se les ha dado a los padres de familia, niños ABC, pues se les ha brindado salud de forma constante a través de todos estos años en instituciones de primer nivel, por ejemplo, como Shriners, como les decía, se les iba a dar educación de primer nivel también. No se han emitido distintas acciones como para reparar este daño que se hizo. Pero a final de cuentas creo que es irreparable, digamos, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, dentro del derecho penal, pues que sí pueden ser resarcidas, ¿no? Pero creo que esto, independientemente de cómo el Estado quiera reparar el daño, pues no es irreparable, digamos, no sea económicamente, metámonos ya con lo espiritualmente, ¿no? Es algo que siempre se va a recordar. Y creo que es un punto muy interesante que tocó aquí el compañero Iván, es lo del tema de la subrogación, ¿no? De los servicios, de los servicios médicos y de cómo podemos asegurar la calidad dentro de los servicios médicos o, por ejemplo, en este caso, la subrogación de los cuidados infantiles, ¿no? De las estancias infantiles. Siempre ha habido una malinterpretación ahí sobre el tema de la subrogación y sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la subrogación es que pues, tú tienes que brindar un servicio, pero no tienes las capacidades ni de instalación en el servicio, no tienes las capacidades tampoco técnicas ni de personal, entonces pues subrogas este servicio a alguien que sí puede brindarlo, pues, ¿no? Y en este caso de las estancias infantiles, pues hubo años y años de corrupción en ellas, en donde no se realizaron auditorías fuertes, no se realizaron auditorías de una forma, o sí se realizaron, pero inclusive pues quedaron sin algún tipo de modificación en las instalaciones. Por ejemplo, un año antes de que sucedió lo de ABC, se emitió un dictamen técnico sobre que se necesitaban reparar muchas cuestiones ahí en la guardería. Entonces sí creo que este tema de la subvención se asocia, de la subrogación de servicios infantiles se asocia mucho a una de las mayores ¿qué será? Como críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con este tema de las guarderías, pues, ¿no? Ya ven que una de los temas más complejos que se dieron a principios de este sexenio fue el hecho de que Andrés Manuel López Obrador pues terminó completamente con este sistema de guarderías infantiles, ¿no? Y que ahora simplemente pues se da una transferencia monetaria a las familias para que la familia decida, ¿no? A dónde lo puede llevar, ¿no? Al niño, que es un tema muy complejo porque tienes que ver si realmente pues hay una oferta de ese servicio en donde las personas pueden gastar ese dinero, pero a final de cuentas el tema de las transferencias monetarias es precisamente que pues es el dinero directo, las familias saben cómo gastarlo de una manera mucho más eficaz, pero muchas veces la oposición no lo ve así, ¿no? Y creo que definitivamente cuando Andrés Manuel López Obrador tomó esta decisión, pues tenía en mente la guardería ABC, sin